Cada vez que vengo a ti, sin más prisas que la de escuchar, tú me hablas al corazón, a mi mente y a mi voluntad. Y tu espíritu en mí da fruto. Y tu espíritu en mí da fruto. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Quería seguir leyendo en Isaías y unos cuantos versículos del capítulo 1. Empezamos leyendo el versículo 1
de Isaías 1 que nos dice en la versión Reina Valera: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y pasamos al versículo 4 que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y pasamos al versículo 10 que dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y ahora leo el versículo 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y ahora pasamos al versículo 23, que dice: tus príncipes, predicadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y hasta ahí. Hablábamos el otro día de Isaías, que si bien tenía una misión gloriosa, también tenía, como decíamos, una cruz que llevar, y era la de denunciar la maldad del pueblo y de los líderes de este pueblo. Qué trabajo más agradable. Si nos tocara a nosotros, yo no sé, a mí me toca eso y bueno, en fin, tendría que, no sé, estaría en conflicto permanente todo el día. Pero en cierta forma nosotros somos pequeños profetas, pues muchas veces no que tengamos que denunciar la maldad, pero sí decirle a las personas que están separadas de Dios. Y eso pues muchas veces no es agradable. Y Isaías, en contraposición al pueblo, estaba consagrado a Dios. Y estar consagrado significa es como alguien que se casa con alguien, ¿no? Te comprometes a seguir con esa persona siempre, piensas en esa persona, le dedicas tiempo, y a veces incluso, aunque estés con amigos o dedicado a tus aficiones, pero tu corazón está pendiente de la otra persona. Y así pasa con Dios. Estoy seguro de que Isaías tenía tiempos tal vez que dedicara pues al ocio, pero sin duda que estaba pendiente de Dios, pendiente de oír su voz, pendiente de conocer en todo momento cuál era su voluntad. Y en contraposición a Isaías, el pueblo ni mínimamente consagrado ni nada. No, es decir, el polo opuesto total y absoluto a la vida de Isaías. Isaías tenía un mensaje duro que transmitir, denunciar la maldad del pueblo y de los líderes, llamándoles cosas tan alentadoras como: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Qué reacción produciría esto en el pueblo? Sin duda alguna, pues de crispación, y en algunos pues posiblemente de arrepentimiento, no sabemos. Pero el caso es que dice que es un pueblo cargado, o era un pueblo cargado de maldad. A mí me llama la atención la palabra cargado, es decir, no es que fuera un poco malo o un poco rebelde,
¿eh? Sino que les llama pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Una persona depravada, según la definición, es una persona que tiene conductas crueles o violentas, no respeta a los demás y su comportamiento está en contra de las normas, reglas morales de la sociedad o de una mayoría. De estas personas se dice que es un depravado. En español empleamos algunos sinónimos como pervertido, degenerado e incluso sátiro. Qué lindezas, ¿verdad? Tenía que decir Isaías al pueblo. Y también les dice que dejaron al Señor, es decir, apostataron de la fe, aunque en versículos posteriores a estos que hemos leído nos habla de un pueblo que hacía sus rituales como si aquí no pasara nada y seguían adorando a Dios como si nada. Sin embargo, sus corazones no estaban comprometidos con Dios para nada, porque comprometerse con Dios, comprometerse con alguien, en este caso con Dios, significa renunciar a lo malo. No estaban dispuestos a renunciar a lo malo. Y como antes decía Encarna, tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Nosotros, aunque estábamos cargados de maldad, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, al Señor, y por eso no queremos estar cargados de maldad, queremos hacer las cosas lo mejor posible, luchamos y buscamos dejar esa maldad por todos nuestros medios. Supone una gran lucha, pero si hay lucha es que estamos en el camino, amén. Y aunque tenemos lucha, no queremos dejar al Señor porque, bendito el Señor, no queremos apostatar, no queremos dejar la fe, porque Dios nos ayuda y nos bendice. Como antes decía Nilton, sin ti no podemos vivir, es muy difícil la vida, porque Dios nos ayuda y nos bendice, porque Él es la persona que más nos quiere y porque Él es nuestro refugio. No hay nadie que nos quiera como Él. Y Dios le dice al pueblo: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y me llama la atención lo que dice a continuación: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. En la sociedad actual podemos ver personas con cabeza enferma en el sentido de con pensamientos de maldad. Un corazón doliente, dice también, el corazón doliente, lleno de dolor por el rencor, por la falta de amor hacia el prójimo. Es decir, es una metáfora que emplea el profeta para indicar la maldad de cabezas pensantes y el dolor producido por las malas conductas, haciendo daño tal vez con sus lenguas afiladas y con su violencia. Y sigue diciendo, aparte del pueblo, pues se dirige también a los príncipes, a los gobernantes del pueblo, y les llama nada más y nada menos que príncipes de Sodoma. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Comienza en este caso llamándoles príncipes de Sodoma a los gobernantes de aquel momento. Y lo que hagan los gobernantes tiene mucha influencia, mucha más de la que nos pensamos, en el pueblo. De hecho, vemos como en el Antiguo Testamento, en la época de los reyes, vemos como aquellos reyes malos, con sus conductas, servían de ejemplo para que la nación les siguiera y hiciera también lo malo. El pueblo de Dios, representado en sus gobernantes, se habían corrompido hasta tal punto que Dios les llama
Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque en aquellos pueblos lo que imperaba era la violencia y la maldad. En Isaías 1:23 nos dice cómo eran aquellos gobernantes y príncipes. Dice, tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y por último, quería decir que, como en Isaías dice en el versículo 9, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, es decir, nosotros, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de que con nuestro testimonio somos el resto pequeño, con nuestro testimonio ser luz y sal en medio de una sociedad muchas veces corrompida. Dios en su misericordia había dejado un pueblo pequeño, un grupo de fieles, a pesar de toda la maldad y todo lo que denuncia el profeta Isaías. Había un pueblo pequeño, gloria a Dios. A través de los tiempos, aún en los tiempos más oscuros, en que parecía que no había pueblo de Dios, pequeños grupos se levantaban que querían seguir las Escrituras. Incluso antes de la manifestación de la Reforma, a través de Lutero y Calvino y Zwinglio en Suiza y Knox en Escocia, pues grupos de fieles como un oasis en medio del desierto, a pesar de ser pequeños, estaban buscando la verdad de Dios y siendo luz y sal en medio de todo el resto de la masa de la maldad. Es increíble la masa, podemos reflexionar, la masa arrastra a otras personas y parece ser que, bueno, que lo que diga la mayoría es lo que cuenta. De hecho, vemos hoy que lo políticamente correcto es lo que impera. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa eso y pues hay que seguirlo, ¿no? Y aquel resto pequeño había dejado el pensamiento que seguía toda esta masa y prefirió temer a Dios. Como las parteras de Egipto, en vez de matar a los bebés, prefirieron temer a Dios y salvarles la vida cuando el faraón quería exterminar al pueblo. Nosotros, como dije antes, aunque estábamos cargados de maldad, hemos entregado nuestra vida al Señor, repito, y queremos no estar cargados de maldad, sino buscar por todos los medios la voluntad, la santidad de Dios, no como unos santurrones, sino como una forma de apartarnos de toda forma de maldad y perversión. Y gracias porque tenemos la ayuda del Señor en medio de toda esa dificultad, ¿no? Que es el seguir el bien, el seguir la voluntad de Dios. Y concluyo diciendo que Isaías era un hombre fiel, que tiene que hablarle a un pueblo infiel y a unos gobernantes infieles que no le hacen ni caso. Isaías es verdad que también emite palabras realmente esperanzadoras y hermosas. En el libro de Isaías podemos ver palabras del Señor hacia su pueblo que son auténtica poesía y que hablan de promesas, de prosperidad, porque Dios ama a su pueblo a pesar de que le habían dejado. Y nosotros somos el resto pequeño, esa pequeña manada de la que habla Jesús, que tenemos la responsabilidad, con la ayuda del Señor, tenemos que buscar su gracia para ser luz en medio de un pueblo de personas que se han apartado de Él y preferimos temer a Dios
antes que a los hombres y todo su pensamiento. Yo y mi casa, decimos nosotros, serviremos al Señor. No queremos dejar al Señor, porque Dios es el que nos ayuda y nos bendice, es el que más nos quiere y por eso buscamos refugio en Él y Él es nuestro refugio y nuestra protección. Amén. Podemos acabar con una oración. Señor, te agradecemos que tú estés ahí y que nos ayudes a ser cristianos. Si fuera por nuestros medios, seríamos como el pueblo de Israel de aquella época, en la época de Isaías, a los cuales el profeta tiene que denunciar. Señor, sabemos que sin ti ni comprometidos ni nada. Sin tu gracia no podemos hacer absolutamente nada. Si algo tenemos es porque tú lo has permitido. Si somos lo que somos es porque tú lo has permitido. Inmerecidamente incluso muchas veces. Gracias, Señor, por estar ahí y por amarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, que el Señor os bendiga y espero que os sirva de bendición lo que he compartido. Amén.